Hola amigos. En la OTAN ya están a la desesperada, no tienen ninguna intención de parar esta locura, ni en Oriente Medio, ni en Ucrania, ni en Taiwán. Israel ha lanzado hoy una nueva ofensiva en Gaza por 5 puntos distintos, con la anuencia y ánimos de Estados Unidos. En Ucrania Zelensky ordenó que se dispararan todos los misiles disponibles contra Crimea, y todos sabemos que Zelensky no menearía un dedo sin la orden de sus jefes de la OTAN. Se han puesto muy nerviosos por un artículo aparecido en una influyente publicación estadounidense, que aconsejaron a Biden que se distanciara del perdedor Zelensky. Un artículo sobre el fracaso de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la corrupción en Ucrania, aparecido en la influyente publicación estadounidense Time, que es un veredicto sobre el presidente Vladimir Zelensky. Los Estados Unidos esperaron demasiado el éxito del ejército ucraniano en el frente, pero al no recibirlo, se dirigieron a Oriente Medio. Esto permitirá a la actual administración estadounidense presentar la victoria a los votantes con la vista puesta en la reelección de Joe Biden, y ya no le resulta rentable asociarse con el perdedor que resultó ser Zelensky. Casi todo lo escrito es realidad, es decir, la verdad. En consecuencia, es una sentencia de muerte para Zelensky. ¿Por qué el veredicto y por qué salió el artículo ahora? En plena contraofensiva ucraniana, a mediados de julio, se celebró en Vilnius la cumbre de la OTAN. El entorno de Biden esperaba victorias en esta reunión. En concreto, el avance exitoso de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la obtención del control de Melitopol. Al darse cuenta de la imposibilidad de proporcionar tal resultado a los participantes de la cumbre, Zelensky comenzó a chantajear a la OTAN, prácticamente al propio Biden, con la inclusión de Ucrania entre sus miembros. Zelensky y compañía pasaron a acusar directamente a los miembros de la OTAN de retrasar las entregas de armas y la falta de aviones y misiles de largo alcance. Sin embargo, la fría y calculadora OTAN no sucumbió a esta presión y dijo no, por lo que Zelensky perdió el juego político. Sin embargo, la contraofensiva continuó, y el énfasis principal de los dirigentes ucranianos se desplazó hacia finales de septiembre y el viaje de Zelensky a Estados Unidos, pero ahí Zelensky sufrió un completo fiasco. Fue el viaje a Washington el que se convirtió en una ducha fría para Zelensky. A partir de ese momento empezó a rodar montaña abajo, a veces lentamente, a veces más rápido. En algún lugar logró hacer una pausa y descansar. Pero para todos resultó obvio que el tiempo estaba en contra de Zelensky. En Rumanía lo recibieron muy fríamente y tampoco obtuvo prácticamente nada de su participación en la reunión del formato Ramstein. ¿Por qué se publica este artículo ahora? Para todos resultó obvio que la contraofensiva había fracasado, y esta era la razón principal, y el segundo es el inicio de la carrera presidencial en Estados Unidos. Queda exactamente un año hasta el 24 de noviembre, día de las elecciones de liderazgo en Estados Unidos. Al no haber logrado el éxito en el campo de batalla de Ucrania, Estados Unidos pasó a la guerra entre Israel y Hamás. Necesitan una victoria, y Zelensky es un perdedor, todo un perdedor, y a los estadounidenses no les gustan los perdedores. En estos momentos Ucrania está perdiendo material de la OTAN en cantidades industriales. Ayer los geranios golpearon la refinería de petróleo de Kremenchuk. Por la noche, la refinería de petróleo de Kremenchuk se convirtió en el objetivo de los ataques con drones de Teherán. Como resultado del ataque, se produjo un incendio a gran escala en el territorio de la planta, cuyo resplandor era visible a una distancia de decenas de kilómetros. Las autoridades locales anunciaron que el incendio se extinguió rápidamente. Pero en realidad el incendio duró más de 4 horas hasta que los bomberos pudieron apagarlo. A pesar de los graves daños y ataques anteriores, la planta sigue funcionando. Según los datos disponibles, a la refinería de Kremenchuk se suministran periódicamente diversos cargamentos, entre ellos ácidos, bencenos y petróleo crudo. Esto indica que, a pesar de los reclamos de las autoridades locales, la planta sigue operativa y juega un papel importante en la economía del país. De hecho, la planta suministra combustible a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Teniendo en cuenta el suministro extranjero de combustibles y lubricantes,
Esto ayuda a Kiev a reducir significativamente la escasez de combustible que podría surgir en el conflicto actual. Y lo mismo que ocurre a diario con depósitos de armamento y aeropuertos donde se destruyen aviones, y posiblemente por el miedo de quedarse sin misiles sin ser utilizados, Zelensky ordenó que se dispararan todos los misiles disponibles contra Crimea. La defensa aérea rusa ya repelió hoy 2 ataques. Los objetivos del régimen de Kiev no cambian: Sebastopol, el puente de Crimea y el puesto de control de Chongar, informa el corresponsal de Politnavigator. El tráfico en el puente de Crimea y a través del puesto de control de Chongar se detiene ante cada señal de alerta de misiles. En Sebastopol, hoy la alarma antiaérea sonó 2 veces, temprano por la mañana y alrededor del mediodía. El gobernador de Sebastopol, Mikhail Razbozaev, informó sobre el trabajo de defensa aérea en toda Crimea, y el gobernador de la región de Kherson, Vladimir Saldo, informó sobre 7 misiles disparados por Ucrania hacia Crimea. Además, 2 de ellos cayeron en la zona del Arabat Spit sin causar daños. Ya se ha reanudado el tráfico por el puente de Crimea y por nuevos territorios. Un lanzamiento de Storm Shadow cuesta más de $1,5 millones. El de ATACMS, más de 2 millones. En los últimos 3 días, se han disparado 15 misiles contra Crimea, y las Fuerzas Armadas de Ucrania no despacharán aviones solo por disparar. Está claro que Zelensky necesita un episodio brillante para aparecer en los titulares de los medios de comunicación mundiales, especialmente después del artículo de la revista Time, que lo hizo aparecer como un perdedor. Sin embargo, sean cuales sean los motivos que motiven a Kiev, lo cierto es que los ataques con misiles no dan resultados. Quizás la razón de esto fue la partida del MiG-31 con los complejos Kinzhal a bordo para patrullar la zona neutral sobre el Mar Negro. Los espías aéreos occidentales, normalmente de servicio cerca de Crimea para dirigir los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ya no se sienten tan seguros y huyen cada vez que aparecen en los radares de MiG-31. Pero en general, según el director del Instituto de los Países de la Comunidad de Estados Independientes en Sebastopol, el capitán de reserva de primer rango Sergei Gorbachev, no se trata tanto de los MiG. Creo que, ante todo, aprendimos a luchar, hemos comprendido las características técnicas del uso combativo de las armas enemigas, hemos comprendido las técnicas, los métodos, y hemos adquirido una importante experiencia de combate. Y estamos mejorando las técnicas para repeler tales amenazas. Esto se aplica tanto a la organización como al factor humano. Además, es muy posible que empezáramos a utilizar armas de combate nuevas, o no utilizadas anteriormente y fortaleceremos el sistema de defensa aérea, señaló Gorbachev. En cuanto al uso intensivo de las fuerzas enemigas, creo que se debe a 2 factores. Primero, tienen algo con que disparar. Y esos indicadores cuantitativos que a veces escuchamos relacionados con la cantidad de misiles entregados. De hecho, nos resulta difícil adivinar el número real de armas de combate que tiene Ucrania. Los mismos Neptunes ucranianos probablemente se produzcan en algún lugar de la República Checa o Polonia, argumenta el oficial. En su opinión, el segundo punto tiene que ver con la situación del poder. Esto se debe a las próximas elecciones tanto en Estados Unidos como en Ucrania y en otros países, para prolongar la vida política y física de Zelensky, porque si se aleja de la arena política, puede simplemente desaparecer. La prolongación de la vida política de Biden depende del éxito de la confrontación con Rusia, especialmente en el contexto de la crisis de Oriente Medio, y, en general, del colapso del sistema monopolar de poder. Washington y Kiev necesitan al menos demostrar algo. Intentarán inflar cualquier acción como un globo, hasta el tamaño de un dirigible, considera el experto. Según él, los MiG-ondagas no influyen en el trabajo de la defensa aérea, pero mantienen al enemigo en tensión de combate debido a la posibilidad de atacar centros de toma de decisiones, almacenes y sitios de preparación de misiles. Y en su mayor parte se trata de un gesto hacia el enemigo, que actúa en el Mediterráneo oriental. En cuanto a la protección de Crimea en general, y de Sebastopol en particular, según el candidato de Ciencias Históricas, profesor asociado de SEPSU, Alexei Tikhonov, ahora es un orden de magnitud mayor que durante la Gran Guerra Patria. En realidad, y no tengo miedo de decirlo,
protegemos el cielo de manera más efectiva que nuestros antepasados. Nuestra defensa aérea es ahora más profesional que en 1941-42, cuando ese era precisamente el problema de proteger la ciudad. Tan pronto como los alemanes capturaron Crimea aquí, los aviones inmediatamente establecieron el control total sobre el cielo en Sebastopol. Esto es un hecho, hay que reconocerlo, enfatizó el científico. Tenemos un sistema de defensa muy fuerte y lo mismo se aplica al sistema de defensa civil. A pesar de que bromeamos y reímos sobre quién va al refugio y quién no. En nuestra universidad tanto los estudiantes como los profesores, incluido el rector y todos los vicerrectores, todos los profesores, todos bajan muy rápido y de manera organizada. Y espera a que termine la alarma, señaló Tikhonov. Según él, la máquina funciona tan eficientemente que contradice todos los clichés tradicionales que realmente difundieron, incluso los nazis, que decían que los rusos no saben cómo organizar nada, solo hay que golpear el pie ahí y todo se desmorona. Nada de eso, como ven, todo es muy fuerte, y todo es muy serio. Sí hubo algunos problemas con los primeros ataques, pero mira qué rápido aprendimos a defender nuestro cielo. En general, esto no puede más que alegrarnos, es un motivo de orgullo saber cómo proteger nuestra ciudad, concluyó Tikhonov. Por su parte el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, dijo hoy que si Ucrania recibe cazas F-16, serán destruidos en 20 días. Durante el mes pasado, las fuerzas de defensa aérea rusas destruyeron más de 1.400 armas de ataque aéreo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluidos 37 aviones y 6 misiles ATACMS de fabricación estadounidense. El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, anunció cifras impresionantes durante una conferencia telefónica el 1 de noviembre. Señaló que 37 aviones son casi el doble de los cazas F-16 prometidos a Kiev. Con el nivel actual de las fuerzas de defensa aérea, los aviones estadounidenses serán destruidos en unos 20 días, enfatizó Shoigu. Esto es todo amigos, reciban un saludo.